Los seres humanos siempre hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la materia que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas. Por esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que se utiliza en nuestros días. Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en trío que él denomina triada. La triada del cloro, del bromo y del yodo es un ejemplo. Pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la triada es intermedia entre la de los otros dos. En 1850 pudimos contar con unas 20 triadas para llegar a la primera clasificación coherente. Newlands. En 1862, Newlands, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, anuncia la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Meyer. En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, un ejemplo, un volumen atómico importante. Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, representó una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera representación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que la clasificación de los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer en una periodicidad lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Desde 1850 hasta 1865 se descubrieron muchos elementos nuevos y se hicieron notables progresos en la determinación de las masas atómicas. Además, se conocieron mejor otras propiedades de los mismos. Fue en 1864 cuando estos intentos dieron su primer fruto importante, cuando Newlands estableció la ley de las octavas. Habiendo ordenado los elementos conocidos por su peso atómico y después de disponerlos en columnas verticales de 7 elementos cada una, observó que en muchos casos coincidían en las filas horizontales elementos con propiedades similares y que presentaban una variación regular. Utilizando como criterio la valencia de los distintos elementos, además de un peso atómico, Mendeleev presentó su trabajo en forma de tabla en la que los periodos se rellenaban de acuerdo con las valencias, que aumentaban o disminuían de forma armónica dentro de los distintos periodos de los elementos. Esta ordenación daba un nuevo lugar a otros grupos de elementos en los que coincidían los elementos de propiedades químicas similares con una variación regular en las propiedades físicas. La tabla explicaba las observaciones de Dobereiner, cumplía la ley de las octavas en sus primeros periodos y coincidía con lo que predijo en el gráfico de Meyer. Además, observando la existencia de huecos en su tabla, Mendeleev dedujo que debían existir elementos que aún no se habían descubierto y además adelantó las propiedades que debían tener estos elementos de acuerdo con la posición que debían ocupar en la tabla. Años más tarde, con el descubrimiento del espectrógrafo, el descubrimiento de nuevos elementos se aceleró y aparecieron
lo que había dicho Mendeleev. Los sucesivos elementos encajaban en la tabla. Incluso la aparición de los gases nobles encontró un sitio en esta nueva ordenación. La tabla de Mendeleev fue aceptada universalmente y hoy, excepto por los nuevos descubrimientos relativos a las propiedades nucleares y cuánticas, se usa una tabla muy similar a la que elaboró en un siglo atrás. Por lo que poseen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Esos elementos conducen la electricidad solamente en un sentido, no permitido hacerlo en sentido contrario como ocurre con los metales. El silicio, por ejemplo, es un metaloide ampliamente utilizado en la fabricación de elementos semiconductores para la industria electrónica, como rectificadores, diodos, transistores, circuitos integrados, microprocesadores, etc. No metales. Poseen generalmente entre 5 y 7 electrones en su última órbita. Debido a esta propiedad, en lugar de ceder electrones, su tendencia es ganarlos para poder completar 8 en su última órbita. Los no metales son malos conductores del calor y la electricidad. No poseen brillo, no son maleables ni irruptibles, y en estado sólido son frágiles. Gases nobles. Son elementos químicos inertes, es decir, no reaccionan frente a otros elementos, pues en su última órbita contienen al máximo de electrones posibles para ese nivel de energía, 8 en total. El argón, por ejemplo, es un gas noble ampliamente utilizado en el interior de las lámparas incandescentes y fluorescentes. El neón es también otro gas noble no inerte, muy utilizado en textos y ornamentos lumínicos de anuncios y vallas publicitarias, extremadamente oxidante y forma cloruros en la mayoría de los elementos. Propiedades químicas. Su importancia reside en que casi la totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, no solo en organismos vivos, sino también en la superficie no organizada de la Tierra, así como los que se llevan a cabo en laboratorios y en la industria, tienen lugar entre sustancias disueltas en agua. El agua es disolvente universal, puesto que todas las sustancias son de alguna manera solubles en ella. No posee propiedades ácidas ni básicas. No ciertas sales forma hidratos. Reacciona con los óxidos de metales formando bases. Es catalizador en muchas reacciones químicas. Oxígeno. El oxígeno es esencial en nuestro mayor agente purificador, oxidando toxinas y desperdicios en el cuerpo, ayudando a que nuestro organismo pueda efectivamente liberarse de ellos a través de los canales normales de eliminación. Necesitamos oxígeno para manifestar salud y energía, y debido a la contaminación en el aire que respiramos y el poco saludable estilo moderno de vida que llevamos la mayoría de los humanos, hace que la necesidad de una solución simple y efectiva que pueda suplirnos con más oxígeno sea imperativa. Cobre. Estudios recientes revelan que consumir una adecuada cantidad de cobre durante el embarazo es importante para el buen desarrollo cerebral del bebé. El cobre cumple con varias funciones importantes. La principal es servir como constituyente de enzimas. Su función en el metabolismo del hierro lo convierte en un factor clave en la síntesis de hemoglobina. El cobre protege también los huesos contra la osteoporosis y funciona como un buen antioxidante. Nitrógeno. El nitrógeno es el elemento más abundante en nuestra atmósfera. En ella se encuentra en forma de N2 y forma casi el 78% de la misma. Es un elemento muy estable y por esa razón no es propenso a intervenir en reacciones químicas. Es por eso que su aprovechamiento directamente de la atmósfera está limitado. Aluminio. El aluminio sirve para la construcción de cerramientos, portadas de viviendas, aberturas, portillos y todos los objetos necesarios para la edificación urbana. Asimismo, dicho metal es utilizado en la producción de tejados, estructuras livianas y carpintería. Las aplicaciones más frecuentes son del moblaje urbano, al igual que las instalaciones deportivas en las que sobresale por la maleabilidad
de los diseños empleados. Calcio. El organismo humano contiene algo más de 1 kilo de calcio acumulado en los huesos y en los dientes, y en mucha menos cantidad distribuido por la sangre y los distintos tejidos.